Hola a todos. Bueno, nuevamente estamos dando clase por este medio. Hoy nos toca hablar del tema contrato de trabajo, lo estoy leyendo el programa, contrato de trabajo, concepto, características, el contrato de trabajo como llave de acceso al sistema, eficacia normativa y eficacia constitutiva del mismo. Diferencia entre contrato y relación de trabajo, presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, van a gozar nuevamente de una exquisita clase que les va a servir para dos cosas. La primera, y si es que siguen seriamente esta clase y posteriormente prosiguen el estudio en la bibliografía que el doctor Tosca les dio, para aprender, ya sea por gusto o para aprobar el examen, es decir, ya sea desde un punto de vista kantiano o utilitarista, esto para algo les va a servir. Así que por favor presten atención. La segunda es más importante, es que van a poder comprobar que hay algo peor que la cuarentena. Bueno, hablando seriamente, nos vamos a dedicar a analizar el llamado contrato de trabajo y sus principales características y algunas de sus también especiales características. Bueno, tal como su nombre lo indica, y aunque esto les pueda resultar sumamente obvio a ustedes, nos encontramos ante un contrato que tiene como efecto crear una relación jurídica de origen laboral entre empleador y trabajador. Y cuando digo que esto es porque les va a resultar muy obvio, lo digo porque si bien el contrato de trabajo es la fuente de las obligaciones del empleador y del trabajador, como cualquier contrato lo es de las obligaciones que engendra, esto es así fundamentalmente en su etapa constitutiva. A lo largo de la posterior relación de trabajo creada por ese contrato crea ese contrato en el momento instantáneo, en ese acto genético, crea una relación de trabajo. Y a lo largo de la posterior relación de trabajo creada justamente por ese contrato, van a encontrar muchísimos elementos que los van a hacer dudar de la existencia de este contrato, de esa autonomía de voluntad. Si es que ustedes se quedan con la concepción tradicional del contrato, libre albedrío y todo eso. Y esto fundamentalmente en cuanto al contenido, a la regulación, a la eficacia normativa de dicho contrato. Ahí es donde van a notar que la autonomía de la voluntad, que vamos a tratar mucho en la primera parte, no es tal y tanta. Mejor dicho, sigue siendo tal, pero no es tanta. Ya no es que en esas circunstancias el contrato de trabajo, como expresión de la autonomía de voluntad y que es creado por esa misma autonomía, sea asimismo el que crea las normas que van a regir. Tanto en el derecho del trabajo como en el del consumo, actualmente van a ver que esta concepción tradicional ha quedado bastante superada. Partamos entonces de la función de la autonomía de la voluntad en el desarrollo, es decir, en la creación, la regulación o vida activa, la relación de trabajo que les decía y la finalización del contrato de trabajo. Por medio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen libremente la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios en relación de dependencia y a favor del llamado empleador y mediante o a cambio del pago de una remuneración, ¿no? Que puede ser en dinero. Bueno, lo de la remuneración lo van a ver más adelante, pero es a cambio del pago de una remuneración. Y reitero, ese convenio es una acción absolutamente libre y voluntaria de las partes. El trabajador acepta que bajo esas condiciones prestará o brindará su fuerza de trabajo en favor de su empleador elegido de manera libre. El trabajador acepta desarrollar esas tareas siguiendo las órdenes e instrucciones de su empleador, siempre que esas sean lícitas y no afecten su dignidad. Es más, creo que más allá del limitadísimo derecho de defensa, y el derecho de defensa que siempre es posterior, como lo van a ver, y salvo también limitadísimos casos como ser el de los representantes sindicales, el trabajador siempre acepta que su empleador le dicte las normas que regirán el contrato de trabajo,
con las limitaciones que establece la ley y ponga sanciones, y a esto voy cuando me refiero al derecho de defensa. Todo esto en función del poder de organización, dirección, control que el Estado, por medio de la ley, le reconoce al empleador. Es decir, se puede decir, mejor dicho, que el trabajador vende su fuerza de trabajo, porque esto es lo que hace. Vende parte de su libertad, vende su cuerpo, y esto tómenlo como una licencia poética, porque no es que venda en definitiva su cuerpo, por unas horas a un tercero, que tiene el derecho a usarla, a la fuerza de trabajo, no al cuerpo. Aunque el trabajador en definitiva muchas veces lo ponga en juego su integridad. Por eso tantas leyes que defienden la salud del trabajador, o leyes que pretenden defender la salud del trabajador. Reitero, que venda su fuerza de trabajo a un tercero, que tiene derecho a usarla bajo ciertas condiciones y en base a la normativa que rige el contrato. Es decir, no puede usarla para cualquier cosa, sino para lo que está establecido en el contrato y con las normas de orden público que lo pueden llegar a regular o más bien que lo regulan. Y aquí se acabó, en cierta forma, porque no absolutamente, el reino de la autonomía de la voluntad. Y comienzan las regulaciones que regirán en menor o mayor medida la relación jurídica laboral creada por el contrato. Y aquí estoy hablando hasta ahora del contrato como acto constitutivo de una relación jurídico-laboral, como momento en el que se crea esa relación, como algo instantáneo que produce efectos jurídicos posteriores. Esto es lo que llamamos eficacia constitutiva del contrato, acto o negocio jurídico. El acto crea una relación que tiene plena vigencia a partir del mismo momento que las partes expresan su voluntad común de llevarlo a cabo. Bueno, más adelante seguramente van a haber algunas reglas que tienen que ver con situaciones especiales que determinan la nulidad del contrato de trabajo, como ser los contratos de trabajo de objeto ilícito, contrato de trabajo de objeto ilícito o de objeto prohibido. Y la cesación de la influencia plena de la autonomía de la voluntad durante la relación de trabajo no quiere decir que ese contrato de trabajo deje de existir. El contrato como instrumento regulador de la relación laboral sigue existiendo y tiene plena vigencia. El contrato como acto jurídico constitutivo de esa relación laboral es un momento fundamental en la existencia del contrato de trabajo. En su concepción más amplia esto, es decir, por decirlo de alguna manera, su concepción más amplia de la relación posterior que se desarrolla entre trabajador y empleador. Es decir, el contrato de trabajo tiene un momento genético, es que ese acto instantáneo, pero tiene un desarrollo. Ese desarrollo o esa vida dinámica, por decirlo de alguna manera, es la relación de trabajo que se constituye. Y las normas que regulan las conductas, las obligaciones que del contrato emergen, se encuentran fuertemente regladas de manera heterónoma. Podríamos definirlo como un contrato integrado por normas privadas y normas de orden público. No es necesariamente muy académico lo que acabo de decirles, pero creo que sí es bastante expresivo y explicativo. La relación jurídica la crea la autonomía de la voluntad. Se contrata por medio de un acto voluntario y se regulan las relaciones y las obligaciones y derechos, las prestaciones emergidas del contrato, todo en base a esa autonomía. Y aquí quiero hacer una mención especial que tiene que ver con esta libertad, con esa formación libre de la voluntad libre y sin vicios. Va de suyo que las partes, en este momento genético del contrato y también en la etapa precontractual, deben actuar de absoluta buena fe, informándose mutuamente de todas las cuestiones atinentes a las circunstancias en las que se desarrollará esa relación de trabajo. Circunstancias o cuestiones que permitan
la formación de esa voluntad no viciada. Por ejemplo, las condiciones en las que se desarrollará el contrato, salarios, premios, un montón de otras, cuestiones atinentes a antecedentes de salud, en algunos casos por parte del trabajador, antecedentes laborales de ser necesarios. Y esto mucho más allá de lo elemental que figura en el artículo 46 de la Ley de Contrato de Trabajo. Les voy a leer el artículo 46 para que sepan a qué me estoy refiriendo. Dice, bastará a los fines de la expresión del consentimiento el enunciado de lo esencial del objeto de la contratación, quedando regido lo restante por lo que dispongan las leyes, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo o lo que se constituye habitual en la actividad de que se trata con relación al valor o importancia de los servicios comprometidos. Lo elemental es que se diga que se contrata, qué tipo de contrato va a llevar a cabo adelante y el salario. No más que eso, el resto se presume conocido y se presume que en caso de algún tipo de contradicción, esta va a surgir de lo que dicen las normas mínimas aplicables a cada caso. En este sentido, quiero que piensen ustedes en la contratación de personal directivo, de profesionales. En estos casos ambas partes necesitan saber antecedentes mutuos, cuestiones de capacitación y todo ese tipo de cuestiones que hacen a que cada una de las partes sepan a qué se va a tener durante la relación de trabajo. Bueno, pero volvamos ahora a esas normas contractuales que se crean con el contrato. Estas tienen la limitación de la llamada norma mínima establecida en la ley laboral. Ustedes se acuerdan que habíamos hablado de la hiposuficiencia del trabajador. Y es en función de esa hiposuficiencia, de la cual ya hablamos bastante, es que surge el principio protectorio, del cual también creo que hablamos bastante. Como dice Rodríguez Mancini, justamente es parte del fundamento del derecho del trabajo la intromisión efectiva, eficaz y legítima de la autoridad estatal en las relaciones de trabajo individuales y con el fin de hacer valer ciertos principios que se vinculan con el orden público y ligados al bien común. Es decir, la autonomía de la voluntad de las partes, la autonomía de esa voluntad hace a la eficacia constitutiva del contrato de trabajo y también, aunque con limitaciones, a su eficacia reguladora y aplicativa. Con esto último me refiero a los ya mencionados poderes organizativos, de dirección y de disciplina. Pero también es en este último tema o cuestión donde entran a aparecer las limitaciones y la función integradora de la ley. Todo esto de lo que les hablo, es decir, de las limitaciones, está establecido en la ley laboral en general y no solo en la ley de contrato de trabajo, tanto en la ley laboral de fondo como en las leyes administrativas que hacen el derecho del trabajo y hasta en la ley procesal y también en los convenios colectivos de trabajo. Y fundamentalmente en ese título primero de la ley de contrato de trabajo del que creo que habíamos hablado en la clase anterior y que les dije que era parte de una suerte de teoría general del derecho del trabajo. Yo les mencioné a los artículos 7 a 17 de la ley de contrato de trabajo, pero podemos agregar muchos más dentro de la misma. Por ejemplo, los que rigen los derechos y obligaciones de las partes. Recuerden, entre otros, que el artículo 7 establece la nulidad de las condiciones menos favorables, que el artículo 8 establece la aplicación de las condiciones más favorables establecidas en los convenios colectivos de trabajo, o que el artículo 12 se refiere a la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, o el 13 que dispone la sustitución de las cláusulas nulas que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas en la ley o estatutos profesionales o en el convenio colectivo de trabajo, integrando el contrato con los que dispongan estos últimos.
Y también el artículo 14, que determina la nulidad de actos cometidos en fraude a la ley laboral. O aún más en los artículos 29, 29 bis, 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, y así podríamos seguir mencionando normas que regulan e integran el desarrollo de la vida activa del contrato de trabajo. Entonces quedamos que la autonomía de voluntad es muy amplia al momento genético del contrato, es decir, en su constitución, en el acto instantáneo contrato, en ese acto instantáneo que les dije antes. El contrato es un acto instantáneo, más allá de ser toda una relación, es primero un acto instantáneo en el que se acuerdan voluntades. Pero por otro lado, esta libre voluntad, en el que llamemos momento genético de la relación, tampoco es absoluto. También tiene sus limitaciones. En primer lugar, encontramos la limitación de tipo contractual. No se puede echar mano a cualquier tipo de figura contractual para constituir la relación laboral y las normas que la regirán. Solo puede hacerse dentro de uno de los tipos establecidos en la ley laboral. Por favor, cuando hablo de ley laboral, tengan en cuenta que no me limito únicamente a la ley de contrato de trabajo. Es decir, cuando hablo de los tipos que figuran en la ley laboral, me refiero al contrato por tiempo indeterminado, al contrato de plazo fijo, al contrato de temporada, al de tiempo parcial, al eventual o cualquier otro fijado en las distintas leyes laborales. Y aún dentro de esto existe otra limitación más. No es que se pueda utilizar cualquiera de estos contratos a criterio o antojo de las partes. El tipo se debe ajustar a la conducta posterior de las partes. Rodríguez Mancini lo menciona como el reflejo del principio de primacía de la realidad y de la regla acerca de la indiferencia de lo que hayan querido mostrar las partes. Esto es la aplicación de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Las partes pueden catalogar al contrato de cualquier manera. La realidad es lo que dice justamente la conducta de las partes, la forma en que las partes se conducen. Y esa conducta se atiene a la primacía de la realidad y por eso esa conducta es la que va a determinar el tipo de contrato del que estamos hablando. Otra limitación es la edad del trabajador y que por aplicación de normativa arraigable internacional, que es aplicable en nuestro país, actualmente es de 15 años y este tiene directa incidencia con el régimen posteriormente aplicable en el caso de trabajo de menores. También la cuestión de la prohibición de discriminar al contratar y a lo largo de toda la relación laboral, que emerge de lo que dicen los artículos 17 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo y a lo que podríamos agregar la Ley 23.592 y los tratados de derechos humanos y convenios internacionales aplicables. Como dijimos antes, y ya durante el desarrollo de la relación, tenemos la cuestión de la norma mínima, la condición más favorable, el régimen de nulidades de los artículos 13 y 14, de la Ley de Contrato de Trabajo, e inclusive el régimen de presunciones establecido en el artículo 23. O también el tema de la irrenunciabilidad que ustedes ya trataron con el doctor Tosca. Es decir, la autonomía de la voluntad tiene gran incidencia al momento constitutivo del contrato de trabajo. Al crearse la relación jurídica laboral conforme al acuerdo libre de voluntades autónomas. Sin acuerdo libre de voluntades autónomas no hay contrato de trabajo. Lo que le acabo de decir es así, pero vamos a ver que hay alguna excepción cuando veamos el tema de la relación de trabajo. Pero esta fuerte incidencia decae durante el desarrollo de lo que denominé antes vida activa del contrato de trabajo. Hablo de la fuente normativa del contrato de trabajo y me remito a todo lo dicho sobre las limitaciones fundadas en el principio protectorio y en el orden público, laboral o social. Por último, y en cuanto a las especiales características del contrato de trabajo, nos queda tratar el momento de la finalización del mismo.
la función de la autonomía de la voluntad en ese momento y los efectos más que limitaciones, efectos de las diferentes situaciones. Y aquí igualmente, esto lo van a estudiar en profundidad más adelante, hay diversos temas a tener en cuenta. La finalización de la relación laboral puede ocurrir por decisión del empleador, despido, por decisión del trabajador, la renuncia, por voluntad concurrente de ambas partes o por razones externas a ambos. En lo que nos interesa, la autonomía de la voluntad y sus eventuales limitaciones tiene que ver con el despido, la renuncia o la voluntad concurrente. Y en este punto renace de alguna manera la fuerza o potencia de esa autonomía de la voluntad. No necesariamente con limitaciones, pero sí con efectos jurídicos posteriores. Y digo que no con limitaciones, después veremos las que sí existen, o en algún caso el efecto potenciado, porque el despido es un despido, simplemente es eso, es un despido y tiene efectos inmediatos. No se puede volver atrás en principio. A ver, ¿qué efectos? Digo, ¿de qué efectos hablo? En principio no se podría despedir sin causa sin abonar las correspondientes indemnizaciones establecidas en las leyes. Pero el despido tiene efecto. Y si no se abona la indemnización, no solo posteriormente se deberá pagar la misma en juicio, y si es que el trabajador lo promueve, sino que se sufrirán las sanciones establecidas en la ley de contrato de trabajo y en otras normas. Se puede despedir con causa también, si es que la causa existe y es proporcionada a la presunta infracción. Pero si en un posible juicio no se acredita la causa o se considera que no es proporcionada, se deberán las indemnizaciones y las eventuales sanciones que establecen las leyes. Hay un caso especial que es el de la falsa causa. Personalmente considero que un despido basado en causa falsa y demostrada la falsedad puede ser pasible de ser anulado por aplicación de la normativa civil correspondiente, la que en este caso no debería entrar en colisión con la laboral. Esto necesariamente no debería entrar en colisión con la laboral. Y en tal caso el trabajador podría reclamar salarios caídos o bien aceptar el efecto resolutorio del despido y requerir no solo el pago de las indemnizaciones, sino de todas aquellas que hagan una reparación integral. También en esta etapa hay limitaciones más fuertes, como ser la prohibición de los despidos discriminatorios, esto por obra y gracia de la ley 23.592, y la de los representantes gremiales o sindicales o activistas gremiales, ambas con posibilidad de solicitar reincorporación. Deben tener especialmente en cuenta algo: el contrato de trabajo, la relación de trabajo, es decir, la realización de actos, la ejecución de obras o la prestación de servicios llevados a cabo por una persona humana. Recuerden que solo las personas humanas pueden fungir como trabajadores. Y a favor de otra, que en este caso no es necesario que sea persona humana, bajo la relación de dependencia de este y a cambio de una remuneración, es la llave de ingreso al sistema protectorio establecido en las leyes laborales. Recuerden también que este sistema protectorio tiene un costo y que por dicha razón muchos empresarios, abogados, contadores y etcétera se toman la molestia de diseñar estrategias y crear figuras. Por ejemplo, se pretende utilizar de forma cada vez más acendrada las figuras o contratos asociativos, entre comillas. Piensen en Rappi, piensen en Globo, en Uber, para discutir la existencia de esa dependencia o subordinación, justamente para disminuir costos y aumentar tasas de ganancias. Y es aquí donde nos encontramos con el tema de las características del contrato de trabajo.
El contrato de trabajo tiene características específicas, las que tienen que ver justamente con su origen o naturaleza laboral, así como también características generales que podríamos denominar como comunes con otros tipos de contratos. Vamos a comenzar por estas últimas. Primero, es un contrato típico y nominado. Segundo, es un contrato bilateral, aunque ambas partes asumen la condición simultánea de acreedores y de deudores de prestaciones recíprocas. Es un contrato oneroso, con una supuesta equivalencia de condiciones. Es un contrato conmutativo. Es consensual, se perfecciona con el simple consentimiento. En principio y como regla es de tracto sucesivo. Y es un contrato reglado por la intervención del Estado. En esto coincide con los contratos de consumo e inclusive con los de adhesión. Pero vamos a los caracteres específicos, que es el punto en el cual surgen, por lo general, las discusiones, tanto doctrinarias como aquellos temas bajados más al mundo real. Primero nos encontramos con la característica más típica del contrato de trabajo. El mismo debe ser desarrollado bajo relación o en relación de dependencia. Esto surge específicamente de lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando define el concepto de contrato de trabajo, al decir que se trata de una actividad lícita que se presta a favor de quien tiene la facultad de dirigirlo y a cambio de una contraprestación. Y todo esto en juego con el artículo 21 de la misma ley, artículo que dice: habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas en cuanto a la forma y condiciones de la prestación quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y las costumbres. En lo que les decía yo antes de las limitaciones que se imponen durante la dinámica de desarrollo del contrato de trabajo o de la relación de trabajo, que es esa vida dinámica. Bien, hablamos de que tiene que ser realizado bajo relación de dependencia o en relación de dependencia. Y acá la cuestión se traslada a cómo determinamos la existencia de esa dependencia, que reitero es la llave de acceso al sistema protectorio. El criterio más aceptado es que exista por parte del trabajador la participación e inserción en una organización empresaria ajena. Es decir, en aquella organización en la que el empresario tiene la facultad de organizar el trabajo de acuerdo con las necesidades funcionales, no antojo del empresario, de la empresa, y que el trabajador deba ajustarse a ese plan de trabajo como requisito para su incorporación. Y se pretende que existen 3 indicios que determinan esta inserción. Estos indicios son: primero, la existencia de dependencia técnica. Esto es la facultad del empresario de organizar en concreto las prestaciones comprometidas por el trabajador, dando indicaciones y órdenes acerca de la forma en que éste debe cumplir sus tareas. Este tipo de subordinación muchas veces, y eso lo van a ver, se ve diluida por la expertise del trabajador. Piénsense en abogados, fundamentalmente en lugares que no sean estudios jurídicos, o contadores o ingenieros. Hay ciertas situaciones especiales en las que el trabajador dispone de una libertad amplia para decir la forma de abordar los trabajos referidos a su incumbencia técnica, y esto no significa que no exista dependencia. También existe la dependencia económica, que está íncita en el hecho de trabajar bajo las órdenes de otro que organiza la tarea, la paga y se beneficia con ella. Acá entra a jugar una cuestión que personalmente considero fundamental, que es la de la ajenidad de los frutos del trabajo. Perdón. ¿Qué es la ajenidad de los frutos del trabajo?
Esto significa que el trabajador no comparte ni tiene incidencia sobre el resultado económico de su trabajo, ni participa en las ganancias, solo recibe una remuneración. Él vende su trabajo. Los productos, sean industriales o intelectuales, le pertenecen ab initio al empresario. Este puede disfrutar de la plusvalía creada por el trabajador, que no le pertenece al trabajador, sino a su empleador. Esto es parte del contrato de trabajo. Por último, tenemos la llamada dependencia jurídica. Por medio de esta, el empresario, dueño del capital, tiene, por dicha razón, la facultad de organizar el trabajo y dar órdenes a sus trabajadores, ejerciendo el poder de dirección. La dependencia jurídica, entonces, se manifiesta a través de la facultad del empleador de ordenar y adecuar las prestaciones concretas del trabajador a los fines concretos de su empresa, y por la obligación del trabajador de aceptar el ejercicio de dicha facultad. De cualquier manera, les pido a ustedes que piensen sinceramente en la cantidad de actividades en las que quien la desarrolla tiene una efectiva dependencia económica, pero que a partir de diversas artimañas se disfraza de esta actividad como autónoma. Van a ver que en las actuales circunstancias, con el actual desarrollo productivo, con las actuales técnicas de externalización de tareas, ese terceto de características hasta resulta insuficiente, inclusive por limitativo, para hacer cumplir debidamente el principio protectorio. Y cuando hablo de limitativo, quiero decirles que hay autores, y comparto esta idea, que consideran que para abrir la puerta de la dependencia se debe estar fundamentalmente, y con los requisitos necesarios para evitar abusos de ambos lados, a la dependencia económica como nota tipificante. En la medida que las características del trabajador o presunto trabajador no se puede definir como autónomo más que como empresario. Y la restante característica específica del contrato de trabajo es que la prestación debe ser personal e infungible respecto del trabajador. Es decir, este la debe cumplir, no se puede hacer sustituir. Bueno, una vez constituida la relación jurídica por la cual una persona humana presta sus servicios a otro, este hecho de la prestación de servicios hace nacer la presunción de existencia del contrato de trabajo. Esto es así por aplicación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es uno de los instrumentos más valiosos que tenía el principio protectorio para su implementación. Y digo tenía porque la vergonzosa doctrina actual de la Corte Suprema de Justicia Nacional, surgida de fallos como Cairone o Rica, la tergiversan hasta destruirla. El artículo este es claro y se los voy a leer. El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que la motiven se demostrase lo contrario. Esta presunción operará igualmente cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar al empresario como empresario a quien presta el servicio. El artículo es claro y conciso. Cuando hay prestación de servicios, es decir, cuando hay una relación jurídica por la cual una persona humana presta sus servicios a favor de otra, se presume que existe un contrato de trabajo en el que el trabajador presta servicios bajo relación de dependencia. Ahora bien, dejando de lado la absurda doctrina de nuestra Corte, que ya van a estudiar más detenidamente, y como en todo, acá en este tema hay también dos posiciones. Y no podemos hablar aquí de una posición amplia y otra restrictiva. Yo considero que podemos hablar de una correcta y otra incorrecta. Esto más allá de los ilustres juristas que defienden la posición que yo considero incorrecta, pero que sean ilustres y que sean juristas no significa que necesariamente estén en la posición correcta. La correcta, a mi entender, es aquella que por el mero hecho de prestar servicios personales infungibles por parte de una persona a favor de otra, hace presumir que la relación laboral exista y el beneficiario de esa prestación, es decir, el empleador, es en su caso el que debe demostrar que estos servicios no tuvieron como causa un contrato de trabajo.
La posición contraria, defendida por alguien como Justo López, quien no fue cualquier jurista del montón, es que debe entenderse, que la prestación de servicios a los que se refiere la presunción es la prestación de servicios bajo relación de dependencia y que quien afirma la existencia, es decir, el trabajador, es el que debe demostrar la existencia de esa dependencia. Nótese la petición de principios que contiene esta posición. Se debe demostrar lo que la ley presume como un hecho, es decir, la ley lo presume como un hecho, pero yo ya lo tengo que demostrar. La ley tira una presunción, iuris tantum, y yo lo tengo que demostrar que existe. No, es al revés. Es la persona que pretende desvirtuar esa presunción la que debe demostrar que no existe esa relación de dependencia. ¿Dónde está entonces la presunción? La misma posición de tesis la descarta. Es evidente que no es esa la ratio legis de la norma. La norma misma establece la forma en que esta presunción debe ser desvirtuada en caso de corresponder y se refiere a las circunstancias, las relaciones o causas que motivan la prestación de esos servicios y que deben ser demostrados. Fíjense que la norma llega al punto de establecer que operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato, y en tanto que por las circunstancias no se ha dado calificar al prestador del servicio como empresario. Aquí debe entenderse como autónomo, pero ojo, no cualquier profesión liberal, por ejemplo, denota que una persona sea autónoma, que es algo que se discutió y sobre los cuales corrieron ríos de tinta hasta que casi por unanimidad del fuero se resolvió que los profesionales liberales no eran necesariamente autónomos y sí podían estar en relación de dependencia. Esto es así hasta que apareció Lorenzetti en toda su extensión y resucitó el contrato de locación de servicios, en el cual, o respecto del cual, hasta juristas de la talla de Borda consideraban en desuetudo. Esto último lo van a ver cuando lean los mencionados fallos Rica y Cairone. Los que les ruego lean atentamente y comparen con lo que dicen artículos sin prejuicios ideológicos. Nos queda el tema de las diferencias y similitudes entre los conceptos de relación de trabajo y de contrato de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos figuras aparentemente disímiles? Figuran en dos artículos distintos de la ley de contrato de trabajo. Aparentemente disímiles, decía, de derecho del trabajo. La realidad indica que es un poco difícil de comprender si no nos ponemos en un contexto histórico en el que las llamadas teorías relacionistas estaban más o menos en boga tanto en el mundo como en nuestro país. Bueno, para empezar, podríamos decir que la llamada relación de trabajo es el aspecto dinámico del contrato de trabajo, es decir, es el cumplimiento de las prestaciones que son objeto de las obligaciones que nacen del contrato de trabajo. En definitiva, contrato de trabajo y relación de trabajo terminan coincidiendo. De hecho, la ya tratada presunción del artículo 23 nos dice que si hay relación de trabajo, hay contrato de trabajo. El concepto de relación de trabajo surge en un momento histórico en que se consideraba que podía darse una relación de trabajo sin que necesariamente existiera ese contrato que representa una expresión de la voluntad común de las partes. Piénsese en situaciones en las que, fuera por la razón que fuera, se impone a un empleador o a un trabajador también la obligación de dar o prestar tareas sin que necesariamente esto implique su consentimiento voluntario. En nuestro país tenemos un ejemplo que considera que puede estar dentro del tipo del concepto. Es el de los números vivos en los cines. Googleen lo que quiere decir. Que dio origen a un fallo de la Corte de los años 60. Ese fallo es el fallo Cine Callao. No voy a arriesgar aquí que el tema de los cupos o la resolución del caso Fredo por la Cámara Civil es necesariamente la aplicación de este instituto en su puridad de conceptos, pero indudablemente tiene que ver con relaciones de trabajo impuestas, no en las condiciones en que la autonomía de la voluntad
el empresario prefiere. Bien, espero que hayan entendido las diferencias entre comillas que existen entre contrato de trabajo y relación de trabajo. Lo que les puedo agregar es que en la actualidad este distingo no tiene una relevancia fundamental. Se considera que la relación laboral es una relación contractual. Y como les dije antes, podemos considerar la relación de trabajo como la parte dinámica del contrato, como el contrato en movimiento. Pero nunca tiren debajo de la alfombra este tipo de conceptos, porque siempre puede aparecer un caso de relación impuesta en el que la autonomía de la voluntad no corra. Piensen hoy en el caso del coronavirus y cómo el Estado, por una elemental y justificada razón de solidaridad y mantenimiento del sistema, impone en ciertos casos y por distintos métodos la continuidad de los vínculos. Y si bien hasta hoy, que grabo esto, martes, no se impuso una estabilidad absoluta temporaria, puede que, reitero, por elementales razones de mantenimiento, inclusive en el sistema capitalista, se le imponga. Y si al momento de escuchar esto así se hizo, no digan después que no les avisé. Y lo único que nos queda por tratar en este momento es el tema de las diferencias entre el contrato de trabajo y otros contratos. No vamos a tratar todos los contratos que pueden tener similitud con el de trabajo, porque sería muy extenso. Que son contratos que los empresarios utilizan en el fraude a la ley laboral para minorar sus costos, pero sí los más comunes y que mayores similitudes tienen. Vamos a empezar con la joya de la corona, que es la locación de servicios. Ustedes recuerdan la definición de contrato de trabajo, si no, vayan y lean el artículo 21. Existe ese contrato de trabajo cuando una persona humana se obliga a prestar servicios en relación de dependencia a favor de otra que está en condiciones de dirigirla y a cambio de una remuneración. Ahora les voy a leer, lo que dicen los artículos del Código Civil y Comercial aplicables en la actualidad. Empezamos por el artículo 1251. Hay contratos de obras o servicios cuando una persona, según el caso del contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, fíjense que tratan de imponer el concepto o el criterio de independencia, ¿no? Se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar. El artículo 1252 dice: si hay dudas sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Eso es justamente lo que hacen los trabajadores en cumplimiento del contrato de trabajo. Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible, susceptible de entrega. Los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. Voy a decir algo no muy académico, chocolate por la noticia. Y el artículo 1279 expresa que el contrato de servicios continuados puede pactarse por tiempo determinado. Si nada se ha estipulado, se entiende que lo ha sido por tiempo indeterminado. Contrato de trabajo por tiempo indeterminado, ¿recuerdan? Cualquiera de las personas puede poner fin al contrato de duración indeterminada. Puede hacerlo también en el contrato de trabajo. Para ello debe dar preaviso con razonable anticipación. El preaviso está establecido en la ley de contrato de trabajo. Bueno, tienen presente lo que dice cada uno de esos artículos. Bueno, voy a hacer un poco de historia. La locación de servicios fue el contrato que da origen al contrato de trabajo. Este nació a partir de la necesidad de evitar los continuos abusos de los empleadores sobre los trabajadores. Desde todo punto de vista, pero fundamentalmente al momento de la finalización del contrato. Se cortaba el contrato y no se pagaba un peso al trabajador. Para esto se fueron dictando una serie de normas a partir de la década de 1930.
Quiero aclararles que estas normas comenzaron a ser discutidas mucho antes y sistemáticamente fueron bloqueadas por los sectores más conservadores de la sociedad. Se dictaron esas normas para proteger a los trabajadores. Finalmente, en 1974, se dictó la Ley 2744 de Contrato de Trabajo. Como ustedes pueden ver, inclusive en este código, las características de ambos contratos, contrato de trabajo y locación de servicios, son prácticamente idénticos. De hecho, grandes juristas civilistas y la casi totalidad de los laboralistas, siempre puede haber alguna excepción, consideraron que de hecho el contrato de locación de servicios había dejado de existir. Puedo nombrar juristas de la talla de Borda, que dice que el contrato de locación de servicios había sido subsumido por el contrato de trabajo. Hasta que, lamento ser reiterativo, apareció Lorenzetti con su nuevo código y por medio de interpretaciones maniqueas resucitó el contrato de locación de servicios y tiró a la basura la presunción del artículo 23, convirtiéndola prácticamente en inexistente. En los dos, una persona pone su fuerza de trabajo a disposición de otra. Quien tiene el derecho a organizar el trabajo y dirigirlo, y se hace a cambio de una remuneración. Fíjense que no habla de contraprestación, que es lo que hubiera correspondido desde el punto de vista civil. Habla de remuneración, esto en el Código Civil y Comercial, que es un término de reglamento laboral. También establece un preaviso, es decir, no hay diferencia entre ambos, salvo la intención de favorecer económicamente a algunos sectores, para que utilicen ese contrato fraudulentamente respecto de la ley de contrato de trabajo. Esto corre por cuenta mía. No digo que la locación de servicios haya muerto, como decían algunos de aquellos juristas. Es evidente que en el caso de un abogado externo o de un contador, entre otros muchos casos, el contrato de servicios es el medio indicado o adecuado. Lo que no es aceptable es que en la práctica se haya invertido la regla, sobre todo en los casos de las profesiones liberales. Otro de los contratos es el de locación de horas, sobre el que las críticas pueden reiterarse, aunque no es tan común su utilización en sede laboral. En estos casos habrá que estar a las condiciones y circunstancias de ejecución de la obra en sí y eventualmente a las probanzas que se acerquen en caso de judicializarse la situación. Otro tema también es el de empleo público, que no deja de ser un contrato de trabajo regido por normas administrativas, entre comillas. También los trabajos de religiosos en instituciones religiosas o el trabajo benévolo. El contrato de corretaje del Código Civil, el Código Civil y Comercial definido en su artículo 345. Lean la definición de la ley del viajante y van a creer que lo del código es un vulgar plagio. La variedad de contratos que tienen similitud con el contrato de trabajos y muchas notas comunes con el mismo es enorme. Y van a encontrar que constantemente son utilizados para, de una forma u otra, evadir responsabilidades laborales, ya sea utilizando esas figuras para aplicarlas directamente a la relación entre trabajador y empleador, o para interponer fraudulentamente a terceros en la relación, para evadir también el cumplimiento de normas de orden público. Entre estos contratos puedo destacar, entre otros, a la franquicia fundamentalmente, para la interposición de personas, y otros como sería el de agencia, y ni que hablar sobre el ya mencionado de locación de servicios. Bien, no quiero estirar esto más. Les recomiendo nuevamente que completen esto con el estudio de la bibliografía indicada. Eso es imprescindible, porque lo que les puedo decir yo les va a dejar igualmente muchas dudas. Bueno, buen día y que tengan una feliz cuarentena.